Espero que bien. Estamos hoy en el tercer día del devocional semanal de la Casa de la Bendición y vamos a ver la segunda verdad no negociable de estas 5 solas de la Reforma Protestante. Estas 5 frases que resumen el grito de guerra y de liberación de la Reforma Protestante que dio origen a nuestra fe como la vivimos hoy en día, que es el inicio de un movimiento de transformación de la Iglesia como se conocía hasta ese momento en 1517 y también una revolución en el entendimiento de cómo el hombre puede alcanzar la salvación. Eso nos ha afectado en términos no solamente de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, sino también en términos de nuestra experiencia espiritual y sobre todo nuestra relación personal con Dios. Nos ha afectado de tal manera que nuestra vida ha sido cambiada por ese nuevo pensamiento, que en definitiva no es nuevo porque estaba escrito en la Biblia, y lo que hace Martín Lutero es poner la Biblia al alcance del pueblo, lo que la Iglesia de Roma no hacía. La Iglesia de Roma enseñaba, predicaba en latín y muchas veces predicaban más sus tradiciones, sus creencias y los decretos de sus concilios y sus autoridades religiosas, y la Biblia era un libro que casi no se enseñaba ni se tocaba. Lo estudiaban los eruditos y los sabiondos de la religión de ese tiempo, pero esas verdades nunca llegaban al pueblo. Martín Lutero empieza a cuestionar las prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica, como por ejemplo, como les dije el primer día, esto de andar vendiendo a las personas indulgencias para reducir su periodo de estadía en el purgatorio, comprar el perdón de sus pecados. Incluso ellos podían pagar antes para pecar después, y luego así ya tenían un papel donde el Papa había firmado que tenía perdonado ese pecado. Todo eso se hizo con un fin recaudatorio, eso también hay que decirlo, es la verdad. El Papa León X, él pretendía construir la famosa Basílica de San Pedro. La iglesia estaba económicamente quebrada, no había un buen movimiento económico en ese tiempo en Europa a causa de las guerras que había. Entonces no había otra manera de poder conseguir dinero para tamaña obra que sacarle el poco dinero que el pueblo, los pobres, los ignorantes tenían. ¿Y cómo? Bueno, diciéndoles que el infierno era terrible, pero la única manera de poder escapar del infierno era comprando las indulgencias. Lutero se queja en contra de esto. Lutero clava en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 95 tesis o protestas en contra de esta y muchas enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica, y él nunca imaginó que esto iba a comenzar a ser el inicio de una transformación de la Iglesia y del entendimiento de la humanidad con respecto a cómo podemos ser salvos y cómo podemos tener una relación en paz con Dios, cómo podemos reconciliarnos con Dios y cómo podemos vivir nuestra fe. Ha sido tal el impacto que 500 años después, se van a cumplir dentro de 3 años, los 500 años de la Reforma Protestante. Eso ha afectado nuestra forma de creer y también nuestra forma de vivir. Hoy, en este tercer día, vamos a ver la segunda frase de Lutero, que es sola fe. Y voy a leer para esto la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde es ahí mismo donde Lutero, preparando una clase para sus estudiantes, él era doctor en teología, para enseñarle a los candidatos a sacerdotes la enseñanza de Pablo en la carta a los romanos. Él mismo estudiando hace este descubrimiento, seguramente, obviamente, por el Espíritu Santo que vino sobre la vida de Lutero, que le abrió los ojos, le quitó la venda, como lo hizo con nosotros. Él pudo ver lo que decía la palabra de Dios, y no solamente lo vio, sino también
que lo creyó. Y yo te quiero compartir ese versículo, es Romanos capítulo 1, versículo 16, y vamos a ver el 17 también, que resumen el segundo grito de guerra de la Reforma Protestante, y es la segunda verdad no negociable para nosotros los evangélicos de raíz protestante. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. Y luego el versículo 17 dice Pablo, porque en el evangelio la vida recta que Dios demanda, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿a dónde está escrito? En el Antiguo Testamento ya estaba escrito, el justo, el creyente, vivirá por la fe. Pero vamos a verlo en un video. Vamos a ver la conversación de Martín Lutero con su vicario, con su líder espiritual, estando allí en Wittenberg, en la catedral, preparando la clase a los candidatos al sacerdocio. Veamos lo que pasó. Veo que no aprecias mis adquisiciones, doctor. Creo que Cristo tampoco. Amado vicario, quisiera ser de los cristianos que ven y escuchan, que creen y adoran y nada más. Doctor Lutero, las reliquias no son un fin en sí mismas. Son meros símbolos de los santos y santas cuya santidad les permite mediar por nosotros ante Dios. Símbolos, sí, pero no están reemplazando el significado. ¿No se ha perdido la intención? Si así fuera, vicario, y digo si fuera, estamos perdidos, perdidos y condenados. Esto también es un símbolo. Pero ¿es al único Hijo de Dios a quien adoramos? ¿O simplemente la madera, los clavos que tiene la cruz? El crucifijo hace más viviente la agonía de Cristo al creyente. Al labriego rezando a San Cristóbal para tener un buen viaje, a la pobre viuda con su virgencita, al soldado yendo al combate con su rosario. Sí, hasta el duque con sus buenos regalos a nuestra iglesia. ¿Les quitarías todo esto? Eres el párroco del pueblo. Tú no debes destruir su fe, quitándoles las visibles pruebas. Como sacerdote responsable ante Dios por sus almas no debo hacerlo. Símbolos que inspiran devoción, bien, pero puntales para una fe vacilante. Doctor, ¿qué es esta repentina duda? Pero no es repentina. Es certeza en aumento. Vicario, la poca certeza que tengo me la dio usted. Me confesó, me mandó a Roma para darme más fe. Me dio la Biblia para hallar a mi Dios. Me trajo aquí a Wittenberg a predicar su palabra. Y aquí en mi cuarto preparé mis conferencias sobre la epístola de San Pablo a los romanos. Y aquí creo haber encontrado la verdad. Y al encontrarla, las puertas del cielo se abrieron para mí. En Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien. Buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias, el canto de misas, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo.
Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? A Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Sola. ¿Qué es lo que Martín Lutero interpreta de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La salvación del alma es solamente por medio de la fe. Se logra, se consigue solamente por medio de la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Un gran contraste, una gran diferencia con lo que la Iglesia Católica enseñaba. Que la salvación había que conseguirla de alguna manera, que no alcanzaba solamente la fe. Por eso ellos les vendían las indulgencias, vendían reliquias, pedacitos de hueso que decían que era de los apóstoles, le vendían gotitas de leche supuestamente de los senos de María que había amamantado a Jesús, le vendían pedacitos de madera para supuestamente de la cruz donde Cristo había sido crucificado, tenían el cráneo de Juan el Bautista y así un montón de reliquias que los cristianos de ese tiempo adoraban y ponían su fe y su confianza en eso para alcanzar la salvación del alma y el favor de Dios. ¿Qué dice Martín Lutero? Él dice lo que dice el apóstol Pablo. La salvación es solamente por fe. La salvación solamente es por creer. Necesito creer. Lo único que necesito, mi mayor necesidad es creer. Ahora, no es creer por el solo hecho de que, bueno, lo importante es creer, como dicen algunos ahora, no importa en qué, lo importante es creer. Mientras tenga fe en algo, eso está bien. No, la Biblia no dice eso, y Martín Lutero, por supuesto, tampoco lo enseña. Martín Lutero dice, es solamente por fe, no hay ningún tipo de obra humana que puedas hacer para alcanzar la salvación. Tus obras, como un hombre, una mujer en pecado, que nacimos en pecado, todas nuestras obras están contaminadas por nuestro pecado, aún nuestras mejores obras, aún nuestras buenas obras, nuestras más excelentes obras están contaminadas por el pecado, porque tenemos una naturaleza de pecado. Entonces, la salvación no puede ser por algo que yo puedo hacer, algo bueno que puedo hacer para poder alcanzarla. No, es solamente por fe, es solamente por creer. Creer lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Creer, poner nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz. Y no solamente su obra en la cruz, su muerte en la cruz, sino también la vida impecable que Cristo vivió, su muerte sacrificial y sustitutoria, muriendo en nuestro lugar, y también su resurrección al tercer día de entre los muertos. Poner nuestra fe en esto es lo que produce salvación, es lo que trae la salvación, y en definitiva es lo que Dios demanda de toda persona. Dios no te pide que hagas sacrificios, porque Cristo ya hizo el sacrificio por vos. Dios no te pide que hagas buenas obras, porque tus obras no pueden convencer a Dios.
no pueden comprar la salvación, no te pide tu dinero, porque justamente no se puede negociar con Dios la salvación. Por eso hoy tristemente vemos cuando a veces en muchas iglesias se comercia con la fe, en muchas iglesias se abusa de la confianza de las personas y se le ofrece a cambio de dinero, bendiciones, favores y milagros, cosa que la Biblia no enseña. Y no importa el cartel que tenga en la puerta de esa iglesia, sea católica, sea musulmana, sea mormona, sea evangélica, si están enseñando a las personas a conseguir por medio de alguna buena obra, por medio de un pago, conseguir su salvación, están enseñando falsa doctrina, están enseñando herejías como la que Martín Lutero confrontó con la espada de la palabra de Dios, con la luz de la palabra de Dios. La salvación solamente es por fe. Ahora, ¿cómo llegamos a tener esta fe? La misma Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, es allí donde nosotros descubrimos en la Biblia lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar. El justo murió por los injustos, el santo murió por los pecadores, el que nunca había cometido pecado, el que vivió una vida de santidad, murió por los rebeldes, desobedientes y por los que vivimos haciendo cosas aberrantes y malas en nuestras vidas. Fuimos rebeldes a Dios, fuimos desobedientes a Dios y Cristo en la cruz, pagó por nosotros. Entonces, Él llevó mi castigo para que yo pueda recibir el perdón. Él recibió la maldición para que yo pueda recibir la bendición. Él fue castigado como culpable para que yo pueda ser salvado y ser convertido en un hijo de Dios. Yo quedé libre de toda deuda moral y espiritual delante de Dios porque hubo uno que pagó lo que yo debía, pagó mi deuda que yo imposible podía saldar de alguna manera. Cuando pongo mi fe en lo que Cristo hizo por mí, Dios dice que cuando creo en Cristo, entonces seré salvo. La salvación es por fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando yo me entero, cuando yo conozco lo que Cristo hizo por mí. Segundo, la fe produce convicción. Estoy convencido de que esto es verdad. Es la verdad de Dios. Y el tercer paso, la fe produce en nosotros la apropiación de esa verdad. Produce aquello que es el fruto de poner la confianza en Cristo. Cuando pongo mi confianza en Él, ya no dependo de mí para ser salvo. Dependo de Jesucristo. Pongo mi fe en Él y en lo que Él hizo por mí. No puedo hacer nada, humanamente hablando, para ser salvo. La salvación solamente es por la fe en Jesucristo. Es por creer. Lo único que tengo que hacer para ser salvo es creer lo que Cristo hizo por mí. Y yo te pregunto, ¿ya creíste? ¿Ya pusiste tu confianza solamente en Cristo? ¿Pusiste tu fe en lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que Cristo hizo por vos? Si lo haces, vas a ser salvo. Sola fe es la puerta de entrada a una vida cristiana maravillosa y a una relación única, nueva, que jamás viviste con Dios, tu Creador y tu Padre. Dios te bendiga mucho. Mañana vamos a continuar con la tercera verdad no negociable del Evangelio. Hasta mañana.